Por eso, ante la pregunta de si se ha superado realmente, de a Davis, como dicen los mexicanos, la doctrina de la situación irregular, que concibe al menor como un sujeto pasivo de derechos para replantear, ¿no?, un modelo alternativo que concibe al menor como sujeto de derecho, del análisis de la vida misma, pragmática, del proceso y de sus operadores, lamentablemente tenemos que concluir que aún el reto está pendiente. Estamos en un modelo de tránsito, con esfuerzo, sí, con esfuerzo, pero en realidad un modelo de tránsito, al fin, entre un modelo inquisitorial y un modelo acusatorio. Por ejemplo, en la ejecución penal, no existe un control jurisdiccional de la administración del internamiento. Hoy día, estimadas personas, nos hemos despertado con la información de que en Maranga había un amotinamiento con incendio, ¿no? Y entonces, la información es que ha habido un amotinamiento con incendio, pero que ahora todo está tranquilo. Habría que ver cuáles son las circunstancias fácticas que están a la base de ese amotinamiento. Probablemente tienen que ver con lo que les duele a los jóvenes, la visita o rasgos duros de disciplinamiento perpetrados por los llamados educadores sociales. En la cosmovisión de estos educadores sociales, tu relación con los internos asume como legítimo el maltrato moderado. Es parte de la disciplina correccionalista que debe primar en los pabellones, sin dejar de anotar casos de corrupción, de ingresos vía IAPE, de pornografía, de marihuana, de revistas de ese cuño, el cobro de maltrato de canje de maltrato por visita, la permisibilidad de comunicaciones prohibidas. Entonces, ahí eso en la tesis se ha corroborado superlativamente en entrevistas que hemos tenido con menores infractores. Y entonces, los principios existentes en el título preliminar del Código de Responsabilidad Penal son parte de una apuesta, como diría Alberto Binder, de reforma como idea, de una buena apuesta de reforma como idea, pero aún no dentro del criterio de concepción de una renovación institucional, académica, cultural, logística, presupuestal, de calificación y especialización de recursos humanos, e incluso ideológica y política criminal desde las altas esferas de gobernanza, desde un buen gobierno. Yo no creo equivocarme cuando digo que en el Perú hay pues la ausencia de una política criminal juvenil coherente. No se ha consolidado una política especializada. Las decisiones normativas responden más a reacciones mediáticas, ¿no? Frente al temor que todos tenemos de ser víctima, ahí ya levantemos, pues, ¿no es cierto?, las penas a los jóvenes, levantemos la edad de hipercriminalización juvenil para juzgar a menores como si fueran mayores, ¿no es cierto? Son reacciones mediáticas de segurismo penal que obedecen a diagnósticos mediáticos antes que a diagnósticos técnicos o criminológicos. Esto proviene, como queda dicho, de percepciones sociales de inseguridad más que de criterios científicos de evidencia. Y tal vez, si se me permite decir muy brevemente, ahí está el tema de fondo de la hiperinflación penal global y también de la hiperinflación juvenil. La idea ilusa que incrementando penas va a descender la tasa de criminalidad, o peor aún la idea que viene de políticas de tolerancia cero frente a la delincuencia organizada, que asume que encerrando cada vez más y más a todos los infractores como si todos fueran lo mismo, se va a garantizar la seguridad ciudadana.
Esto influenciado por experiencias como las de Bukele en El Salvador, que ya están demostrando sus serios límites en materia no solo de violación a los derechos humanos, sino en materia de inexistencia de verdadero tratamiento, porque el tratamiento es pues alternativo a la neutralización, es decir, a la utilización de la pena exclusivamente como castigo y retribución, y al hecho pues de que quien ingresa a cárcel ya entra a morir, y que plantea entonces el colapso de las teorías clásicas de la pena en el Estado Social de Derecho, que tienen que ver con las teorías de la readaptación. La siguiente, Carlitos. Entonces, nosotros encontramos que hay una desconexión significativa entre las normas internacionales y su aplicación interna. Algunos jueces, los más interesados en no hacer un abuso en la justicia juvenil, pero en realidad, debo decirlo, no es la verdad, debo hablar con verdad. Son un adorno los jueces que citan normas internacionales. La mayor parte solo cita grosso modo, ¿no?, la Convención sobre los Derechos del Niño genéricamente, ¿no? No lo aplica, no hace el criterio de subsunción del hecho en la norma, te cita genéricamente las normas, ¿no? Y entonces tenemos que la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, de febrero del 24, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las reglas de Beijing de 1985, la Convención sobre los Derechos del Niño de noviembre de 1989, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, las conocidas reglas de La Habana de 1990, las directrices de Naciones Unidas, que se ya conocen como directrices de Riad para la prevención de la delincuencia juvenil, de diciembre del 90, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, medidas no privativas de la libertad, en nuestro país son letra muerta. Pocos jueces aplican, por ejemplo, el tratamiento en los servicios de orientación al adolescente, ahora cada vez más, pero antes no. Estas reglas, pero con los jueces que aplican el tratamiento en SOAS no relacionan estas decisiones con las reglas mínimas, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad juvenil, que son las reglas de Tokio del 90, ni con las directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, que son las directrices de Viena de 1997, ni con las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres jóvenes y las medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, que son las reglas de Bangkok de diciembre del 2010, ni con la Declaración de Lima, qué lindo fuera que así sea, sobre la justicia juvenil restaurativa, suscrita en noviembre del 2009, ni con las observaciones sobre los derechos del niño en la justicia de menores del Comité de los Derechos del Niño, ni siquiera con jurisprudencia internacional de real relevancia sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, ni respetan a plenitud la observación general número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, a pesar que en el código que estamos comentando se ratifica como derecho del niño a ser escuchado. Una cosa es escucharlo y otra cosa es que se escucha tenga efectos jurídicos, por ejemplo, la confesión sincera, ¿no? Por ejemplo, la promesa así firme de que no va a perpetrar nuevo delito en un adolescente primario. Entonces, te escucho líricamente, ¿no? Pero procesalmente te escucho como a un adulto infractor que correlativamente de esa confesión va a recibir un beneficio. Te escucho a ti, pero ¿dónde está tu abogado? Pues, ¿no? Respeto las garantías elementales del debido proceso del derecho al contradictorio.
Cuando algún adolescente precisa que no fue así, se le da el beneficio de la duda. Los fallos jurisdiccionales que comentamos, alguno de ellos o buena parte de ellos ha rescatado el principio de que estando a la duda se favorece al infractor. Y ante la evidencia, también las características de la evidencia en la tipología de los delitos no son los mismos. Y entonces, no quiero ocupar mucho tiempo en el tema de la desconexión entre normas internacionales y aplicación interna. Claro, hay algunos fallos que hay que sacarse el sombrero, pero son pocos, pero son muy pocos, pues. En un escenario en que más bien eso debería ser el leitmotiv común, el sustento sistémico de un derecho penal de menores que no solo tiene que ser de garantía, sino doble o triplemente garantista en el lenguaje de Juan Bustos. La que sigue, Carlitos, por favor. Y entonces, concluimos pues que hay falta de una política pública integral. Las recomendaciones del PENAPTA, que eran buenas, no implementan pues una política, no se implementan desde la política de Estado. No hay una política pública integral que articule prevención, intervención social temprana, por ejemplo, también se habla mucho de los factores de riesgo, pero muchas veces se piensa en los factores de riesgo cuando un adolescente ya está institucionalizado. Y el FABRI es un sistema que se aplica al joven que entra, por ejemplo, a Maranga para medir su potencial grado de violencia. Y muchas veces esa medida de prognosis futura del grado de violencia es el sustento de la judicatura para plantear un plazo mediano o largo de detención. Y entonces no hay una idea global de intervención social temprana ex ante la transgresión en zonas, por ejemplo, como Delinquent Arts, en zonas donde hay deterioro urbano, en zonas donde hay factores criminógenos, familiares o subculturas criminales desarrolladas, en contextos, por ejemplo, de ámbitos de delincuencia organizada o de familia desestructurada o de mujer cabeza de familia y abandono pragmático del joven en el barrio. Entonces, no hay intervenciones sociales tempranas, políticas sociales públicas, no hablo de política criminal, hablo de política pública previa, por ejemplo, desde los gobiernos ediles, desde los gobiernos regionales, desde el gobierno nacional. Y en los programas de reinserción no hay programas todavía desarrollados a plenitud como cárceles productivas, ¿no? O como programas de ampliación del UAPICE, que es la unidad de tratamiento para jóvenes internos liberados, que signifique que de verdad se compita con un proyecto de vida cívico alternativo al de la criminalidad desde la política global y desde la política pública. Continuemos, por favor. Entonces, este escenario de déficit garantista ha dado lugar a reformas regresivas. Claro, porque como no se concibe, no hay una internalización cultural en nuestra sociedad de que el menor infractor requiere un tratamiento educativo preventivo antes que punitivo, lo que no anula lo punitivo, pero ese no es el centro de la política del Estado hacia la transgresión juvenil. Entonces eso hace pues que en la tierra de los ciegos el tuerto reino, este escenario de déficit garantista ha dado lugar a reformas regresivas, como la ley 32330, que representa así un punto de retroceso significativo en la justicia juvenil peruana. Me estoy refiriendo pues al rebajamiento de la edad
de inimputabilidad. Este rebajamiento se pretendía hacer, como lo saben buena parte de los que están presentes, desde hace muchos años, cada cierto tiempo, cíclicamente, con ese aliento de política populista, de creencia en hiperinflación penal, se planteaba, ¿no?, que había que rebajar, ¿no?, la responsabilidad de adolescentes, que había que incorporar a los jóvenes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, con lo que significa eso. Se le pueden aplicar penas de larguísima duración, como la cadena perpetua. Y entonces, por eso pues el menor de 18 años, ¿no?, con excepción de los adolescentes de 16 y menos de 18, que promueve delitos graves, sí, extorsiones, delitos graves, ¿no? Será sujeto de investigación, ¿no? Miren, tan atrasada es la norma que hasta en el texto del artículo 2 hay un error craso de ubicación procesal. Después de decir en todo tipo de delitos graves en que se considerará a jóvenes infractores como adultos desde los 16 para arriba, dice que establece la penalidad para delito de terrorismo y procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Entonces nos está hablando del antiguo modelo procesal, en que tenía 2 etapas, ¿no?, la instrucción y el juicio, frente a este modelo en que tiene 3 etapas, pues la preparatoria, la intermedia y el enjuiciamiento. Entonces, para que se vea cómo los autores de esta modificación ni siquiera están ubicados o actualizados en 20 años del nuevo proceso penal. Pero entremos al tema de fondo, que tiene que ver con la modificación de la inimputabilidad penal juvenil. Cuando se planteó esto en la gestión que yo tuve de directora del PRONACER, recordarán los funcionarios que trabajábamos ahí, que tuvimos que mediar, incluso con personas que estuvieron de visita, como Michelle Bachelet, para que le hablara al entonces ministro Chero y al premier Aníbal Torres, para impedir que este grave estándar de punición lograra el estatus de norma penal. Pero lo ha logrado en estos tiempos de anomia y de absoluto populismo penal. ¿Y cuál es la estructura de sentido que está detrás de este tema de inimputabilidad penal? Este populismo penal, durante el gobierno del profesor Castillo, como hemos dicho, se neutralizó pues por presión del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Pero hay doctrinarios como los autores argentinos Fabiana Banini, Mauricio del Cero, Agustín Solnier, ¿no?, que sustentando ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de Buenos Aires, en mayo del 2017, decían pues que estaba en debate la famosa imputabilidad disminuida, ¿no? Porque desde el siglo XIX había disposiciones, decían, que admitían la existencia de sujetos que estaban en una suerte de estadio intermedio entre la imputabilidad y la inimputabilidad. Y que esos que estaban en un estadio intermedio entre inimputabilidad e imputabilidad, ¿no es cierto?, debían ser sancionados, aunque sea parcialmente, cuando se avisorara o se discerniera la magnitud de la pena. En realidad, las preguntas de fondo sobre esta materia son las siguientes. ¿Cuál es el grado de capacidad psíquica del autor para que exista culpabilidad? Obviamente no podemos decir que el menor sea un orate o alguien que no está en intervalos lúcidos, ¿no? No es así. El menor transgresor es consciente y en ese sentido es imputable. Pero ¿cuál es el grado de su imputabilidad?
¿Cuál es el umbral mínimo que permitiría afirmar que el autor es culpable? ¿Y en qué hipótesis quedaría excluida la culpabilidad? ¿No? Si tal umbral existe, habrán supuestos en los que, a pesar de que haya cierto nivel de capacidad psíquica en el sujeto, deberán operar situaciones reductoras o limitadoras de la autodeterminación. Veámoslo pues en la historia antigua. En la historia antigua, los jóvenes infractores, incluso en flagrancia, se les juzgaba con políticas de atenuación. Y es que había una valoración de ciertas condiciones, de ciertos efectos que produce la condición etaria en el agente, que definen pues condiciones de inimputabilidad, en el sentido de no penalidad como adultos, no en el sentido de inexistencia de culpabilidad. En el sistema penal argentino, la ausencia de aptitud determinaría la imposibilidad de realizar el reproche jurídico penal de culpabilidad. Pero en la infancia se dice que hay incapacidad absoluta de comprensión y dirección de las acciones. El niño que agarra su manzana, ¿no? Y entonces la fórmula de inimputabilidad responde a una premisa que es de vertiente positivista, decimonómica, biogenética, ¿no? En que la fórmula legal de inimputabilidad divide al mundo en dos, pues, o salud o enfermedad. Entonces el menor es como un enfermo, ¿no? Es un inimputable por minoridad común, como la minoridad como locura, como incapacidad, y eso es justamente lo que cambió con la modernidad en las tesis de Naciones Unidas de Emilio García Méndez. La minoridad no es inimputabilidad, incapacidad de conciencia. El menor no es incapaz, no es que no tiene capacidad, no se le etiqueta como enfermo, y por ser enfermo se le exime de pena o se le aplica una medida de seguridad. Y cuando no es así, entonces el menor ya a 360 grados se vuelve un peligroso, ¿no? Entonces, este vínculo entre capacidad de la persona e inimputabilidad, y que asocia la minoridad a la incapacidad, es lo que fue cuestionado, pues, con la doctrina del menor como sujeto de derechos. Y entonces, la imputabilidad del adulto, ¿no es cierto?, es distinta, pues, a la imputabilidad del joven. Ambos son imputables, pero es distinta esa imputabilidad. Lo que tiende a ser negado por las ideas populistas que centran el enfoque en las ideas de peligrosidad y en las teorías del riesgo. Desde la teoría del riesgo, desde las ideas de seguridad, desde tolerancia cero, desde populismo penal, es lo mismo, pues, un joven de 16, de 17, de 18, un adulto de 19, de 20 o de 40, porque el énfasis no está en el balance del nivel de internalización de la culpabilidad por la condición etaria y el nivel de autogestión de la culpabilidad, sino está el énfasis en el tipo de conducta que se pretende evitar, el riesgo, ¿no es cierto?, frente a la victimización de la seguridad ciudadana. Y entonces no se advierte que es en la juventud cuando en realidad, estimadas personas, se puede hacer retroceder en infractores juveniles a la asociación delictiva, a la subcultura criminal, cuando se opta en serio, con firmeza, por políticas de reintegración social, educativas e inclusivas. Entonces, en vez de juntar con las subculturas a los jóvenes, hay que reforzar a fondo políticas inclusivas, laborales, educativas, culturales, sociales, cívicas. Y por eso, en el derecho penal juvenil siempre va a ser materia de debate si deben priorizarse medidas privativas de libertad o medidas socioeducativas de tratamiento, pero incluso
en la concepción misma del tratamiento tenemos problemas, como lo vamos a ver más adelante. El procedimiento penal, ya lo he dicho, voy a decir ya muy brevemente, aplicado a los jóvenes, no es realmente garantista ni acusatorio adversarial. ¿No es cierto? No se reconoce los derechos fundamentales del menor, se desconoce el corpus juris internacional, no se priorizan medidas sustitutivas al internamiento, a pesar que en la estadística actual hay un alto grado de internamiento y a pesar que en el trabajo hecho con escaso presupuesto en los servicios de orientación al adolescente hay escasa incidencia de reiterancia. Tampoco se evalúa los mecanismos alternativos a la detención antes del juicio. No hay personal policial, judicial y de ejecución penal especializado en justicia juvenil. Entonces, desde el punto de vista de la primacía de la realidad, a la pregunta de si estamos, al intentar aplicarse el Código de Responsabilidad Penal del adolescente en un escenario político criminal de cambio o en una circunstancia similar, por ejemplo, a la escena que precediera a la implementación del Código Procesal de 1991, la respuesta es negativa. ¿Dónde hay un escenario de debate, de generación, de una cultura de política criminal alternativa, de política procesal adversarial? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo, por ejemplo, para asegurar la defensa pública en los procesos a los adolescentes infractores? ¿Cuánto estamos presupuestando el tratamiento abierto y no solo el cerrado de la transgresión juvenil? Y entonces, en lo que hemos trabajado en la tesis, en jurisprudencia más o menos sistémica, es que el fiscal acusador y el juez de fallo, que es un juez de familia, basan sus actuaciones principalmente, como hemos dicho ya, en un contexto de sobrepolicialización probatoria. Y también hemos encontrado casos en que el internamiento preventivo no tiene una duración determinada. A veces no hay lo que hace el juez de la investigación preparatoria, en la etapa preparatoria, un control de plazo real. A veces se aplican medidas incluso sin plazo, ¿no? Entonces, en realidad, el contar con abogado, el desarrollo del contradictorio, los beneficios que reporta la confesión, no. La pregunta de si se ha evolucionado de la doctrina del menor en situación irregular al menor como sujeto de derecho, la tendremos que medir pues en la cabeza de los jueces de familia, de los jueces mixtos que administran justicia penal juvenil, y tendremos que responder todavía en muchos casos. Hay algunos escenarios, sí, Pucallpa, Huancayo, en algunos casos en Lima, ¿no? Pero en realidad los jueces instructores que administraban justicia a los adultos en el viejo modelo procesal eran por lo menos jueces penales, pues. Ahora tenemos jueces de familia, padres de familia que de derecho penal lo que hacen es aplicar sin criterio, sin conocimiento del modelo acusatorio que, como sabemos, tiene fuente principalmente de base la orientación anglosajona, que analiza la casuística, el hecho, ¿no? Nuestros jueces aplican las normas penales de adultos, ¿no? Y bajan un poco la pena, ¿no? Pero aplican básicamente los criterios de dogmática penal de adultos.